Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. 402B, las 11:10. Vamos a iniciar la segunda parte del segundo periodo y vamos a empezarlo con el tema que es derivada de una función. Todo el semestre nos hemos preparado para este tema y de hecho gran parte del curso de geometría analítica se prepara para este tema. Entonces, no sé si me equivoqué o no, pero esta es de las clases más importantes en el semestre, donde vamos a hacer una aproximación a lo que es la derivada de una función. Pero yo no la puedo definir a la derivada de una función sin antes recordar un concepto básico de geometría analítica que hemos hablado aquí, que es pendiente de una recta. Y como ustedes recordarán del semestre anterior, una recta en el plano cartesiano tiene algunos elementos que ya estudiaron en tercer semestre. Pero que no importa, si no se acuerdan, lo vamos a recordar hoy. Por ejemplo, que tenga una recta aquí. Entonces, me enseñaron a mí en geometría analítica algunos elementos importantes de la recta. Por ejemplo, me dijeron que el ángulo que la recta forma con la adición positiva del eje de las X se le llama ángulo de inclinación, es decir, el ángulo alfa se le llama ángulo de inclinación. También me enseñaron que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las X se le llama abscisa al origen. Es decir, esa distancia se representa con una letra A minúscula y se llama abscisa al origen. Y que la distancia que existe del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y se llama ordenada al origen. La pregunta sería, acá son muy poquitos, 14. Cada vez llega menos gente a mis clases. Hoy en la mañana, en el caso del 426A, a las 7, empecé la clase sin nadie, sin ningún alumno. Ya como a los 5 minutos se conectó uno, a los 10 minutos otro. Total que al final de la clase eran 4, como de 15 que son. Ya caray, ya cada vez viene menos gente a la clase. E igual pasa aquí. Aquí cada vez son menos. Este es el grupo 402B. Y debe de haber 35. Y no crean si me están preguntando. ¿Y si así están tus alumnos? Sí. ¿Y cómo les va? Bien, a todos bien. ¿Está presente Fernando Jesús Mejía ahorita? Porque, perdón, Creo que él ya se salió, maestro. es que está 4 veces su cuestionario, uno a las 7:09, uno de 5. A las 7:11 otra vez lo envía, 2 de 5. A las 7:12 lo envía, 3 de 5. Y a las 7:15 lo envía con 5 de 5. Luego hay personas que siguen poniendo su nombre primero. Luego no corresponden, de muchos de los procesos que ustedes tienen, no corresponde con el resultado. También hay gente que lo entregó mucho más tarde de lo que habíamos quedado.
Entonces todo eso se va a tomar en cuenta. Voy a comprobar sus procesos con cada uno de sus aciertos. Entonces, para checarlo, ¿no? Porque vi algunos y, por ejemplo, el límite con radicales, la mayoría de lo tiene bien, sin embargo el proceso no. Yo sé que de repente la tentación de copiar pues, es mucha, ¿no? Pero luego pensé, bueno, si vas a copiar, pues cópialo bien, ¿no? Mínimo, vamos a tratar de engañar al maestro. Este muchacho se salió, yo creo. Entonces, o quién sabe qué intentará hacer. Porque luego hay personas que luego mandan el cuestionario varias veces sin nombre. O lo mandan varias veces para ver cuáles están incorrectos y luego ya casi por tanteo checar cuáles son correctos. Al cabo que el maestro no se fija en las hojas del proceso, pero no, sí, sí me fijo. Que a veces de no diga nada, pues es otra cosa, pero sí se fija uno. Pero yo le sigo apostando a que el curso sea más allá de la calificación, lo que ustedes van a aprender. Y aún a pesar de que haya poca gente, yo me sigo regresando, por ejemplo, a esta parte del tercer semestre, que tal vez no debería ni regresarme, pero para mí es importante regresarme porque quiero que quede bien claro pues, lo que queremos hacer. Muy bien, déjeme seguir revisando sus procesos y ya lo platicamos el viernes. A ver cómo quedó su calificación del primer examen parcial. Porque sí, sí hay varios que lo mandaron muchas veces. Bueno, entonces aquí de la pregunta, volviendo a algo más interesante que andar fiscalizando si la gente hace trampa o no trampa, o si asisten o no asisten, ya, eso qué. ¿En dónde está la pendiente de la recta? Yo recuerdo de geometría analítica, igual que ustedes, que la pendiente se denotaba con la letra M. Inclusive hasta me acuerdo de la fórmula que decía que la pendiente era igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Me dan 2 puntos y yo puedo calcular el valor de la pendiente. Inclusive me acuerdo que el maestro me decía que es como cuando vas tú en un camino, en bicicleta o en coche o caminando, al mismo tiempo que recorres una distancia en horizontal, también recorres una distancia en lo vertical. A eso se refiere el concepto de pendiente de una recta, es decir, la variación en Y entre la variación en X. Ese delta, este triangulito es una letra griega que se llama delta, y para cuando hay un incremento se pone la letra delta, delta Y entre delta X. A eso se refiere con la pendiente de la recta. ¿Cómo va cambiando esta distancia que recorres en horizontal con respecto a la vertical? ¿Dónde está la pendiente aquí? ¿Alguien se acuerda dónde le puedo poner a la pendiente aquí? Como un elemento de la recta. Alguien que nos ayude. ¿Cómo dijo, maestro? Es que no lo escuché bien. Pregunto que si M es la pendiente, ¿dónde pondría la M aquí? Por ejemplo, en esta recta ya encontré 3 elementos: el ángulo de inclinación, la abscisa de origen y la ordenada de origen. ¿Dónde está la pendiente aquí? ¿Dónde digo M está aquí o está acá o está acá? ¿O M no se puede representar? ¿Dónde está la pendiente? En esta recta en azul, ¿dónde está la pendiente de la recta? O en otras palabras, ¿qué es la pendiente de la recta? Esa es la fórmula para calcularla. Pero ¿qué es en realidad la pendiente de una recta? ¿Por qué muchos alumnos se confunden y piensan que el ángulo de inclinación es igual a la pendiente? Y no es cierto. Tienen mucha relación estos dos. Si conozco el ángulo de inclinación, puedo calcular el valor de la pendiente. Si yo conozco la pendiente de la recta, puedo saber su ángulo de inclinación. ¿Qué es la pendiente de una recta? Bueno, primero, ¿sí se acuerdan de haberla visto en tercer semestre o no? Igual estoy preguntando cosas que mejor ni vieron. Se supone que sí. Es que la vimos, pero el maestro nunca nos explicó nada. Bueno, dale. Vamos a partir de ahí. Ya vimos los elementos de la recta. La pendiente, una trampa que te puede poner un maestro es decir, a ver, ¿dónde va la M? No, pues que aquí, o que aquí. No, 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 no.
Si te piden alguna vez que pongas la M para no usar la pendiente, es una trampa, porque en realidad la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es decir, yo acabo de explicar ahorita, si tú vas caminando aquí, estás recorriendo una distancia en lo horizontal y una en lo vertical. Si alguien se acuerda de las funciones trigonométricas, tendrá que recordar que la tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, la distancia que recorrí en vertical entre lo que recorrí en horizontal. Por lo tanto, la pendiente de una recta es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es decir, si este ángulo mide 45 grados, la pendiente es la tangente de 45 grados. Si este ángulo mide 120 grados, la pendiente será la tangente trigonométrica de 120 grados. Por eso, el ángulo de inclinación obviamente debe ser en grados, minutos y segundos, pero la pendiente es un valor numérico que puede ir desde menos infinito hasta infinito. Por eso te decía yo que si conoces uno de los dos, puedes conocer el otro. Por lo tanto, en conclusión, la pendiente de una recta es el valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Así se define la pendiente de una recta. Muy bien. Por lo tanto, si la derivada es la pendiente de una recta, pues ya recordamos que es la pendiente de una recta. La pendiente no es otra cosa que la tangente trigonométrica de ese ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, como se fijan, se forman cuatro, 1, 2, 3, 4. Para no confundirse a cuál de los cuatro se refiere, por eso se define como el ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje de las X. Ya sabemos en trigonometría había ángulos positivos y negativos. Los ángulos que van en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj se consideran positivos. Los que van en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj se consideran negativos. Eso debieron haberlo visto por ahí en segundo semestre, ¿no? Que en trigonometría, geometría analítica, ya hay ángulos positivos y ángulos negativos. En geometría plana, no. Ya hasta que pasa a trigonometría y geometría analítica. Por lo tanto, voy a borrar esta parte. Si la pendiente de una recta es un valor numérico, vamos a ver qué pasa entonces, por ejemplo, cuando el ángulo de inclinación es agudo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo un ángulo es agudo? ¿O cómo se define un ángulo agudo? Cuando mide menos de 90 grados. Perfecto. Cuando el ángulo de inclinación es agudo, es decir, que está entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Y también son rectos, ¿no, maestro? Cuando mide 90 grados. Cuando el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Siempre es un valor positivo. La tangente de 45 grados es un 1. La tangente de 80 grados y va subiendo en valores pero positivos hasta llegar a 89 grados con 90 minutos y con 59 segundos y esas cosas. Porque vamos a ver que la tangente de 90 pues, es muy especial, ¿no? Pero por lo pronto, si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Repito, lo estamos recordando porque la derivada es una pendiente de una recta. Por eso, por eso, tanto les conviene a ustedes como a mí, para poder explicar qué es la derivada, poder recordar qué es la pendiente de una recta. Ya vimos que la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Si ese ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Por el contrario, si el ángulo de inclinación es obtuso, ¿cuándo un ángulo es obtuso? Cuando es mayor a 90 grados. ¿Y menor que?
180. 180. Perfecto, perfecto. Quiere decir que si yo tengo una recta aquí, fíjense cómo su ángulo de inclinación es mayor de 90 grados y menor que 180. Cuando el ángulo de inclinación es obtuso, la pendiente siempre va a ser negativa. Siempre. Por eso, si me dicen, a ver, la tangente de 125 grados, no sé, lo que sí sé es que es negativa. Porque de 0 a 90 siempre va a ser de positiva, pero de 90, más de 90 y menos de 180 siempre va a ser negativa. Sí, es como si aquí vas caminando, es hacia arriba, una pendiente positiva, y de acá, si vas disminuyendo, sería una pendiente negativa. Cuando vas en bajadita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la recta es paralela al eje de las X? Yo tengo un marcador negro. Yo lo perdí. Pero no importa. Bueno, aquí está. Me pierdo entre tantas cosas aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una recta, perdón, que es paralela al eje de las X? Por ejemplo, aquí. ¿Cómo es el valor de la pendiente aquí? Aquí va a ser positiva cuando el ángulo de inclinación es agudo. Aquí es negativa. ¿Qué pasa si la recta es paralela al eje de las X? ¿No era cuando siempre era 0? Es cero. Precisamente, muy bien. La pendiente es cero. Pues sí, maestro, pues no hay ni subidas y ni bajadas. Si la recta es paralela al eje de las X, por lo tanto su pendiente vale 0. Así. Ya recordé que es la pendiente, es la tangente trigonométrica de este ángulo. Si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente es positiva. Si es negativa, la pendiente, perdón, si el ángulo de inclinación es obtuso, la pendiente va a ser negativa. Si la recta es paralela al eje de las X, la pendiente vale 0. Entonces, fíjense, si la derivada es de una pendiente, entonces con el signo de la derivada voy a saber si una función está creciendo o está decreciendo o está volviendo a crecer. Acuérdense que lo que queremos es estudiar el comportamiento de la función. La derivada que me va a ayudar es a saber qué está pasando en cada instante. Si la derivada es la pendiente, entonces si la pendiente en un punto es positiva, quiere decir que la función va hacia arriba. Si en un momento dado la pendiente se hace 0, quiere decir que ahí hay un máximo en la función o hay un punto mínimo. Si la derivada es negativa, quiere decir que va descendiendo. Por eso es tan importante este concepto de pendiente de una recta. Pero ¿qué pasa si el ángulo de inclinación es un ángulo recto? Es decir, que la recta sea paralela al eje de las Y. Yo sé que si la recta es paralela al eje de las Y, el ángulo de inclinación es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la pendiente tendría que ser la tangente de 90 grados. Si yo voy a una calculadora, que tiene ahí a la mano una calculadora, y le ponen la tangente de 90 grados, ¿qué resultado les da? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora que me pueda ayudar? Para saber cómo es la pendiente. Ya sé cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuándo es 0. Pero ¿qué pasa cuando la recta es paralela al eje de la Y? Solo presiona. ¿Perdón? Tangente de 90, profe. Ajá, tangente de 90 grados. Me marca error matemático. Ok. No existe la tangente de 90, maestro. Ajá. Es lo que yo tenía entendido. Si la recta, la tangente
de 90 grados está indefinido porque te queda una división entre 0. ¿Por qué? Acuérdense, lo vimos ahorita. La tangente de un ángulo es igual a la razón o a la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si este ángulo empieza a crecer acercándose a 90 grados, este cateto opuesto se va haciendo más grande, pero este tiende a 0, el cateto adyacente. Cuando se hace de 90 grados, este tiende a 0 y este se hace infinito. Entonces me queda una división entre 0, por lo tanto, la tangente de 90 grados no está definida. Esto quiere decir que si la recta es paralela al eje de las Y, la pendiente no está definida. Por eso te marca un error matemático. Y ahí estarían los 4 casos de la pendiente de una recta. Positiva si el ángulo de inclinación es agudo. Negativa si el ángulo de inclinación es obtuso. Es 0 si la recta es paralela al eje de las X. Y no está definida si la recta es paralela al eje de las Y. Pues imagínense que vayas manejando y te digan, próxima pendiente de 90 grados, pues es una pared, ¿no? Literalmente es un muro ahí, pues ¿cómo le vas a hacer? La tangente de 90 grados no está definida. Y a eso se refiere la pendiente de una recta. Entonces, yo necesito el concepto de pendiente para explicar que es una derivada y el concepto de función que ya sabemos qué es. Nada más antes de continuar y para no confundirnos. Cuando yo hablo de tangente trigonométrica, hablo de lo que dije ahorita. Un triángulo rectángulo es el ángulo alfa, tengo el cateto opuesto y aquí tengo el cateto adyacente. Aquí yo hablo de una tangente del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cuando hablo de tangente trigonométrica, me refiero a la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. A esa división de estos dos valores se le conoce como tangente. Así como también ya conocen que la función seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, o que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y así sucesivamente. Yo utilizo el concepto tangente también cuando hablo de una recta que toca a una curva en un punto. A esto se le llama una recta tangente. Para hacer de la diferencia, porque ahorita vamos a hablar precisamente del problema de la recta tangente a una curva. Pues, la pendiente es la tangente trigonométrica de este ángulo, pero una recta tangente es aquella recta que toca la circunferencia, bueno, a cualquier curva en un solo punto. Porque precisamente la derivada de la función me va a dar a mí el valor de la pendiente de una recta que toque a la curva en cualquiera de sus puntos. Ahorita lo vamos a definir. Nada más que sí quiero dejar bien claro qué es una recta tangente y qué es la tangente trigonométrica. ¿Sí se nota la diferencia, no? Sí, maestro. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ya dijimos nosotros, desde hace rato, ya clasificamos a las funciones, las definimos, calculamos su dominio, calculamos su límite, las evaluamos y dijimos que una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Esa es una función f de x. Hay funciones algebraicas, hay funciones trascendentes, trigonométricas inversas, trigonométricas directas, logarítmicas, exponenciales. ¿Sí? Una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. A eso se refiere con la función. Ahora bien, ¿qué es la derivada de una función? Aquí tengo la función, ¿qué es su derivada y qué tiene que ver con la pendiente de una recta?
Enseñarse a derivar no es tan difícil, se requiere una cuestión de práctica, es como que alguien que nunca haya jugado básquetbol y quiere empezar a jugar básquetbol, pues al principio le cuesta trabajo, pero a base de práctica, pues puede llegar a ser un buen jugador. Y más si tiene ciertos dones innatos, ¿no? Va a ser más sencillo. Algunos que no tenemos esos dones, igual y te va a costar más trabajo. Derivar una función es un proceso sencillo si tienes bases algebraicas sólidas. Entender qué es la derivada de una función, ahí sí cuesta más trabajo. No es un concepto que se aprenda de un día para otro, pero lo vamos a intentar. La derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Eso dicen los libros que es la derivada de una función. Es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Y se representa como y', como f' de x. Se representa como la pendiente de la recta. Se representa como un límite especial, es decir, el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. También se representa como la derivada de y con respecto a x. Por lo que decíamos, el incremento de x, pero el incremento de y, o la variación en y con respecto a la variación en x. Que también algunos autores lo ponen como el límite de la variación en y con respecto a la variación en x, cuando la variación en x tiende a 0. Todo eso se refiere a la derivada de una función, aunque en realidad vamos a trabajar nosotros esta. Muy bien. Entonces, ¿para qué aprender a derivar funciones? Cuando yo derivo una función, después de un proceso algebraico, a veces muy simple, si la función es simple, a veces de un proceso algebraico muy complejo, cuando la función es compleja, cuando yo llego a ese resultado de la derivada, en realidad lo que vamos a encontrar es una fórmula general que me va a permitir a mí conocer el valor de la pendiente de una recta en el punto que yo quiera. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí. En cualquiera de esos puntos, es decir, ¿cuál es el valor de la pendiente cuando x vale menos 2? O cuando x vale 0, o cuando x vale menos 3. Si la derivada de una función es la pendiente de esa recta, pues fíjense, si el ángulo de inclinación aquí fue agudo,
quiere decir que la pendiente va creciendo, la función va creciendo, perdón. Cuando es paralela al eje de las X, la pendiente vale 0. ¿Qué quiere decir? Que la función tuvo un punto máximo aquí, o bien tuvo un punto mínimo aquí. ¿Y cómo pasa de crecer a decrecer? En realidad, la derivada de lo que intenta hacer es entender qué está pasando en cada instante de la función. Y lo hace a través de la pendiente de una recta. Por lo tanto, si yo derivo una función f de x y la derivo, encuentro una fórmula para la pendiente. Si ya tengo la pendiente y tengo un punto de contacto, aquí un punto de coordenadas x, y, entonces y menos y1 es igual a m por x menos x1, la ecuación de la recta punto pendiente que se vio en tercer semestre. Si me dan a mí un punto de coordenadas x1, y1, que es este punto P, y si aparte al derivar a la función encontré la pendiente, pues ya puedo conocer la ecuación de la recta en cada punto de la función. Cuando la función es una recta, pues es muy sencillo. Si lo que voy a derivar es una recta, su derivada va a ser la pendiente de esa recta. Pero no todas las funciones son rectas. Entonces, mientras la función que voy a derivar sea una recta, calcular su derivada es muy simple porque únicamente sabemos, o sea, necesitamos saber que la derivada es la pendiente de esa recta. Pero ya cuando la función que quiero analizar o derivar no es una recta, sí ocupa un proceso algebraico para encontrar su derivada. Afortunadamente, no es como este proceso. Hay fórmulas para derivar funciones, que vamos a ver ahorita, y comenzando de las más simples, de las funciones más simples. Hacia allá vamos, jóvenes. En resumen, a ver si me queda bien. Esa parte me interesa a mí mucho, la parte conceptual. La derivada de una función, bueno, vamos partiendo. Una función, y ya lo dije hace ratito, una función f de x es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de algún fenómeno. Esas funciones pueden ser algebraicas o trascendentes, pero representan el comportamiento de un fenómeno. La derivada, lo que quiere o lo que intenta hacer es describir qué está pasando en cada momento, no en forma general, sino qué pasa aquí, qué pasa cuando x vale menos 3, o cuando x vale menos 1, o cuando x vale 0, cuando x vale 2, qué es lo que está pasando. Y eso lo va a descubrir a través de la derivada, que la derivada no es otra cosa que una fórmula general que va a permitir a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en cualquier punto. Ya tengo la derivada y tengo un punto, entonces puedo saber la ecuación de la recta en cada punto de la función. Ahí vamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Déjenme registrar su asistencia en lo que piensan bien o alguna pregunta o para continuar, 402B, 12 de mayo. Dejen tomar la asistencia de aquí, de la lista de participantes. Ah, caray. Si están registrados con otro nombre, me dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí está Sandoval Alcántara, Eduardo. ¿Quién es? Sandoval Huerta, Sanpocho. Anuar Eduardo, dice aquí. García Ruiz. Mejor ya se fue. García Ruiz. Santoyo Ayala. Rollo Tinoco. Maldonado. Sánchez. Novoa,
Muy bien. Entonces, ¿quién está registrado como? Que lo tengo aquí. Anuar Eduardo Sandoval. ¿Sí me escuchas? ¿Estás conectado? Ya se fue. Ok, ni modo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a derivar entonces funciones y vamos a comenzar con las más sencillas que son la derivada de funciones algebraicas. Y la primera de muchas fórmulas que vamos a ver, d sobre dx y c, la derivada de quién, la derivada de una constante. En matemáticas vamos a utilizar como constantes las letras A, B y C. Se manejan como constantes. Bien, como una función constante, la derivada de una función constante siempre es igual a 0. En clases presenciales, normalmente yo escribo la fórmula y les dicto un enunciado que describa a la fórmula. En este caso, esto se interpreta o se lee como la derivada de una función constante es 0. ¿Y por qué es 0? Casi todas las personas que estudiaron un poquito de cálculo saben que la derivada de una función constante es 0. No todos saben por qué es 0, pero ustedes sí van a saber. Cuando les pregunten por qué la derivada de una función constante es 0. Por ejemplo, si me ponen a derivar y igual a 3, si yo graficara y igual a 3, estaría aquí. Esta función es y igual a 3. Es una recta. Al ser una recta, su derivada es la pendiente de esta recta. Y acabamos de decir que si la recta es paralela al eje de las X, su pendiente vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, su derivada tiene que ser 0. Entonces, y', que sería su derivada, sería 0. Para cualquier función constante, si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a menos 2, pues entonces su derivada, f' de x sería 0. Si yo tuviera y igual a menos 3 cuartos, no importa, cualquier número real, su derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque es una función constante. Inclusive, acabamos de decir que las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes. Si yo tengo f de x es igual a cúbica, eso va a ser igual a 0 porque a es una constante. F' de x es igual a 0. Aunque estuviera más elaborado, mientras manejes puras constantes, su derivada es 0. Por ejemplo, la derivada de la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Su derivada es 0. Malo cuando ya aparezca cada una x cúbica, x a la 2/3 o raíz cuadrada de x cuadrada menos 3. O sea, ahí ya cambia completamente. Pero mientras sean un número real o sea una constante, a, b o c, su derivada siempre va a ser 0. Por eso decimos que la derivada de una función constante es igual a 0. 2. Ay, ya se va a acabar. La derivada de x. ¿Qué pasa si vamos a derivar a la x? Si voy a derivar a la x, el resultado siempre es un 1. Es decir, la derivada
una función con respecto a sí misma es 1. Es decir, aquí tenemos ejercicio 6. Yo tengo y igual a x, su derivada siempre va a ser 1. ¿Y por qué 1, profe? Bueno, porque si voy a graficar y igual a x, si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Si x vale 4, y vale 4. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale menos 1, y vale menos 1. Se fijan, está formando una recta, y esa recta divide el primer cuadrante en dos ángulos iguales. O sea, es bisectriz, pues. Quiere decir que aquí tenemos 45 grados y aquí 45. Y la pendiente de esa recta es la tangente de 45. La tangente de 45 grados es igual a 1. Y como la pendiente es igual a 1, la derivada de esta recta es la pendiente de dicha recta. Por eso, su derivada es 1. Aún no hemos puesto x cúbica, x cuarta, x a la quinta, no hemos visto 3x, 8x. No lo hemos visto ya, creo que con eso que arranquemos es suficiente por ahora. Fue más parte conceptual que algebraica. Algebraica apenas vamos empezando. Entonces vamos a dejarlo ahí y tenemos clase el próximo viernes. Ya el próximo viernes vamos a ir avanzando en las fórmulas. Nos vamos a tardar un rato en derivar funciones algebraicas, pero les aseguro que si alguien sabe derivar funciones algebraicas, todas las demás que le pongan se le van a hacer sencillas. Si no aprendes a derivar funciones algebraicas, le vas a padecer en cálculo integral sobre todo, porque para integrar hay que derivar a la función. Entonces sí. El fin de semana quiero mandarles, el viernes, mandarles un video que quiero que vean el fin de semana con respecto a la derivada. Creo que les va a ayudar, aparte de la clase de hoy, ayudar mucho a la parte conceptual de este tema que es la derivada de una función. No sé si tengan alguna pregunta final, algún comentario final. ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, maestro, vamos bien. Sí le entendí ¿Sí? bien todo. Perfecto. ¿Los demás qué dicen? Sí, vamos bien, profe. Vale. Acuérdense que la idea es que se lleven lo más que puedan de este semestre. Más allá de la calificación, a mí sí me gustaría que ya la última semana de junio pudieras mirar hacia atrás y decir, ay, caray, fíjate, fue en línea, pero aún así recordé casi todos los temas de álgebra. Sé resolver desigualdades lineales, simultáneas, cuadráticas, racionales. Sé calcular el dominio de una función. Sé evaluar funciones. Sé calcular el límite de una función. Sé derivar funciones algebraicas, funciones trigonométricas. Para que tú mismo pudieras contextualizar todo de lo que se ha aprendido. Eso sería interesante. Pero ya veremos. Muy bien, que tengan buen día. Cuídense mucho y nos vemos por ahí el próximo viernes. Gracias, profe. Dale, que estén bien. Al rato, Gracias, profe. al rato Sí, subo la maestro. clase. Por si a alguien le interesa repasarla, al rato subo la clase. Nos vemos.